Vamos al libro de Tito, mis hermanos, por favor. Tito capítulo 2, versículos del 6 al 10. Hoy vamos a ver el estudio número 12 del libro de Tito, donde nos dice la palabra que debemos adornar la doctrina. Debemos adornar la doctrina y dentro de la palabra adornar encontramos que significa también engalanar, ornamentar, decorar, ataviar, embellecer, hermosear, arreglar, componer. Y hay una palabra que a mí me sorprendió dentro de adornar, que significa aderezar. Yo no sabía que también adornar significaba aderezar. Yo me imaginaba cuando hablaban de aderezar, era pues ponerle sal a algo, echarle condimentos o preparar una ensalada muy bonita con fruta o algo, pero también es adornar, porque sí, efectivamente, al aderezar algo, pues lo estás adornando. Entonces, pues encontré esa palabra y a través de ahí, pues Dios va hablando. Así que vamos a leer Tito capítulo 2, versículo 6 al 10, mis hermanos, y vamos a ver cómo Dios quiere que adornemos o aderecemos la doctrina. Dice así la palabra de nuestro Dios: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Por eso es que es importante, mis hermanos, saber qué significa adornar, porque aquí Pablo nos está diciendo que en todo debemos adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces ya de esta manera, entonces entiendo que en todo debo engalanar la doctrina de nuestro Dios, ornamentar la doctrina de nuestro Dios, de Dios nuestro Salvador, decorar la doctrina de nuestro Dios, ataviar la doctrina, embellecer la doctrina, hermosear la doctrina, arreglar la doctrina, componer la doctrina y aderezar la doctrina. Si nos damos cuenta, ya no nada más son palabras así que se dice adornar la doctrina, ok, vamos a adornar la doctrina, sino nos estamos dando cuenta que tiene algo que ver con nuestro testimonio, porque si se dan cuenta, Pablo le está diciendo que también él presentándote tú en todo como ejemplo, y habla, ya vimos, de los ancianos, de las ancianas, de los jóvenes, en este caso está hablando también de los siervos o empleados. Ahora ya sabemos que pues anteriormente había servidumbre, había esclavos, pero ahora está hablando también de aquellos que estamos bajo un patrón, bajo alguien que nos está mandando a hacer algo y debemos de ser ejemplo. ¿Cómo? Adornando la doctrina, ataviando la doctrina, embelleciendo la doctrina. Así que esto que estamos encontrando en estos versículos, desde que empezó el capítulo 2, son muy importantes, mis hermanos, para aprender a adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. Si nosotros no entendemos lo que Pablo está diciendo en el libro de Tito, pues va a ser muy difícil que aprendamos a adornar la doctrina de Dios. Así que vayamos a ver lo que Pablo está hablando o nos está enseñando o nos está mostrando a través de estos versículos. Entre esto es que Pablo está buscando que todos, sin excepción, acuérdense que aunque Tito es, como le llama la mayoría de la gente, una carta para los pastores, para los ministros, hemos aprendido que todos tenemos una misma responsabilidad.
Así que Pablo está hablando, buscando, pensando y exhortándonos a que todos sin excepción seamos ejemplo de verdaderos hijos de Dios. Y a lo mejor van a decir, bueno, pero esto ya lo hemos visto desde que iniciamos en el cristianismo. Bueno, pues Dios siempre nos lo va a estar repite y repite, recuerde y recuerde, exhorte y exhorte, ¿para qué? Para que veamos cómo está nuestro caminar delante de Dios y delante de todos los demás. ¿Estaré sazonando la doctrina de Dios? ¿Estaré adornando la doctrina de Dios? ¿Verdaderamente sí soy un fiel portador de la doctrina? Cuando escribía yo acerca de aderezar o adornar, me imaginé a los meseros, que ellos se esmeran, más bien a los cocineros, se esmeran por hacer un platillo que sea para las personas de buen paladar, que lo degusten. Un pan, una comida, un huevo, hasta eso, porque si ustedes leen en la palabra de Dios, dice que acaso la clara tendrá sabor sin sal, y definitivamente los que hemos comido clara sin sal, pues no tienen nadita de sabor, y es lo que dice que debemos aderezar la doctrina de Dios, debemos adornar la doctrina de Dios, y por esto es que Pablo le dice a Tito, exhorta, sé ejemplo, sé íntegro, sé serio e irreprochable, para que en todo sea adornada la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿En qué tenemos que adornar la doctrina de Dios? En todo. En nuestro hablar, en nuestro caminar, en nuestras actitudes. Por eso dice exhorta. Hasta para exhortar debemos de adornar la doctrina de Dios. Hay que saber cómo exhortar. Aprender a exhortar no nada más es un regaño, recuerden que lo hemos estado viendo, sino también el exhortar es un consuelo, el exhortar es un animar, anímate a que te levantes en lugar de aplastar a los hermanos o acabar con ellos, sino es una exhortación para que todos caminen. Tenemos que aprender a adornar la doctrina de Dios para que en todo sea adornada la doctrina de Dios nuestro Salvador y para que en todo sea exaltado nuestro Dios también. Y si ustedes se dan cuenta, en estos versículos no encontramos en ningún momento, si ustedes lo leyeron, los que acabamos de leer ahorita, en ningún momento encontramos la exaltación del hombre, ni tampoco encontramos humanismo, del cual ahorita toda la gente está hablando del humanismo y de la exaltación y de que las mujeres son, ay, se me olvidó el nombre, empoderarse, estamos empoderándonos. Aquí Pablo se está enfocando en algo muy, muy importante, que es que en todo sea adornada la doctrina de Dios nuestro Salvador. No está diciendo que tú te adornes, no está diciendo que tú seas exaltado, no está diciendo que tú debes de, sino todo lo que tú haces es con el propósito de que la doctrina de Dios sea adornada, que el Dios en el que creemos y al que predicamos sea exaltado. Olvidarnos de nosotros, dejar ese yo, el cual estamos tan acostumbrados, que siempre queremos disfrutar nosotros, gozar por nosotros, vivir felices nosotros. Estamos llenos de tanto humanismo que Dios, a través de Pablo, nos está enseñando que lo primero es la doctrina de Dios, nuestro Salvador. A Pablo lo que le interesa y en lo que se ha enfocado desde el versículo 1 es el buen testimonio de los hermanos, primeramente de Tito. Tito también tenía que dar buen testimonio. Tito, tú eres el primero. Pastor, tú eres el primero. Líder, tú eres el primero. Guía, tú eres el primero. Ancianas, tú eres la primera. Ancianos, ustedes son los primeros. Jóvenes, ustedes son los primeros. Cada uno de nosotros tenemos nuestra responsabilidad de acuerdo a nuestro liderazgo o de acuerdo a nuestro trabajo o de acuerdo a nuestra escuela, de acuerdo a nuestra casa, todos, porque está hablando
siervos, está hablando de líderes, está hablando de ancianas, está hablando de jóvenes, que todos debemos aprender ¿a qué? A adornar la doctrina de Cristo, la doctrina de Dios nuestro Salvador. O sea, acuérdense que la salvación viene de Dios por medio de Jesucristo. Y a Pablo lo que le está interesando es eso, que tengamos un buen testimonio para que en todo sea exaltado Dios nuestro Salvador. Recordemos, mis hermanos, que al principio Pablo le dijo, tú habla de acuerdo a la ¿qué? A la sana doctrina. Tú habla, Tito, tú habla, ve a poner orden, ve a tapar bocas, ve a arreglar esto, pero siempre que sea todo de acuerdo a la sana doctrina. Y de esta manera la sana doctrina empieza a ser adornada, aderezada y engalanada también. No sé si recuerden que vimos que dijo que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, que las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que las ancianas enseñaran, no sé si recuerdan que hablamos de esto, que las ancianas tienen la responsabilidad de enseñar a las mujeres jóvenes. ¿Y cómo las van a enseñar? Adornando la doctrina, de una manera que adereces la doctrina, de una manera que disfrutes cuando estás recibiendo la enseñanza, porque no es lo mismo enseñar a reglazos a alguien que enseñarlo adornando la doctrina de Cristo, a la doctrina de Dios. Dice, las ancianas enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a su marido. ¿Cómo le voy a hacer que la anciana enseñe a las jóvenes a que se sujeten a sus maridos? Enseñarles los beneficios, enseñarles de una manera adornada, de una manera aderezada, para que ellas puedan disfrutar cuando se sujetan a sus maridos. Porque si no, entonces se les hace ¿qué? Una carga. Ay, tengo que sujetarme a mi marido. Entonces, la anciana enseña también aderezando o adornando la doctrina de una manera que disfruten aún la sujeción a sus maridos. Amén. Que sean sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hasta eso tenemos que aprender, no nada más las ancianas, sino también nosotros los ancianos, también los padres, también los hijos, aprender a cómo adornar la doctrina de Cristo. ¿Para quién? Para los hijos de Dios, porque para los no hijos de Dios pues es carga. ¿Sí? Ahora sí que ponle sal, hoy le voy a poner sal, oye ponle pimienta, hoy pimienta, descarga para ellos, tienes que adornar la doctrina. Ay no mamá, qué aburrido adornar la doctrina, ay no esposa, no quiero, ay esposo, no quiero. Pero el verdadero hijo de Dios se esmera por adornar la doctrina de Cristo, se esmera por aderezar la doctrina de Cristo. Y ahorita, a continuación, vamos a ver también cómo Pablo, en esa lista de mandatos que todo cristiano debe de conocer y vivir, siempre él también está tratando de adornar la doctrina de Cristo. Cuando nosotros leamos la palabra de Dios, la Biblia, y pensemos que es un manjar, pensemos que es un alimento suculento, así como el Señor les dio el maná del cielo y lo probaban y se saciaban, así nosotros, cada vez que estés leyendo la Biblia, cómela, disfrútala, degústala, porque Dios también ha adornado su palabra para que nosotros la disfrutemos, sus hijos, vuelvo a repetir. Así que por esta causa, Pablo le vuelve a repetir, y todo buen siervo de Dios también debe de seguir repitiendo que el importante es Dios nuestro Salvador. Primeramente, ¿cuál es el condimento primordial? ¿Cuál es el condimento más importante? Que sea exaltado nuestro Dios. Ese es el condimento más importante. Ese es el adorno, es la cereza en el pastel. Adornamos el pastel y al final le ponemos la cereza. Dios es lo más importante en la doctrina de Dios mismo. ¿Sí?
¿sí? Es importante eso, y que su doctrina, después de que Dios ya nos enseñó que Él es el primero en ser exaltado, que su doctrina también sea adornada por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestro hablar, por medio de nuestro actuar, por medio del amor que le tenemos a Dios. Aquel que no ama a Dios no lo conoce. Aquel que no ama a Dios y no lo conoce no va a poder adornar la doctrina de Dios. ¿Sí? Entonces, es una gran responsabilidad. Claro, tú, a partir de que estás estudiando la palabra de Dios, después de que naciste de nuevo, estás aprendiendo la receta secreta de cómo adornar la doctrina de Dios, de cómo aderezar. Aquellos abuelitas les daban a las mamás, a nuestras mamás y a toda nuestra descendencia, mira, ponle una pizca de sal, ponle esto, ponle aquello, y nos iban enseñando o les iban enseñando a cómo adornar o aderezar el platillo para que saliera conforme a la abuelita. Nosotros como hombres íbamos aprendiendo, mira, así martilla, así serrucha, y porque así te va a salir un trabajo muy bien hecho. También aprendemos a aderezar y adornar la casa o el hogar o el mueble que estamos haciendo o el carro que estamos arreglando según nuestro trabajo. Y nosotros, como siervos de Dios, también tenemos que aprender esos condimentos, esos puntitos donde va a quedar una doctrina suculenta, una doctrina adornada. Pablo por eso continúa pidiéndole a Tito que exhorte también a los jóvenes y a los que están bajo servidumbre. O sea, Pablo no quiere pasar por alto a nadie. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, trabajadores, empleados, patrones, todos tienen o tenemos la obligación de aprender a adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador, sin pasar por alto, lógicamente, como lo hemos estado hablando, el ejemplo personal. Yo cómo voy a enseñar a alguien a hacer un guiso suculento si yo ni siquiera sé qué condimentos lleva. Yo cómo voy a adornar la doctrina de Cristo si ni siquiera sé qué significa adornar la doctrina de Cristo. Entonces Pablo le está enseñando qué es adornar la doctrina de Cristo. Sé prudente, sé irreprensible, sé casto, sé obediente, que las mujeres aprendan a ser sujetas a sus maridos, que las mujeres enseñen a las ancianas, enseñen a las jóvenes. O sea, Pablo está enseñando todo para que veamos cuál o cómo se debe de adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque tú no puedes enseñar algo que no estás viviendo, no puedes enseñar algo que no estás llevando a cabo, tú no puedes adornar algo que no sabes. Vamos a hablar de un pastel, ¿no? Yo me pongo a hacer un pastel y les aseguro que va a salir un caos. Voy a terminar mal, todo se me va a echar a perder, me va a salir masudo o algo, o me quiera yo poner a arreglar un auto y al rato le pongo en la manguera de la gasolina la del agua y termino en un caos. Entonces yo tengo que aprender para poder llevar a cabo mi trabajo. ¿Y qué es lo que nos está hablando Pablo? Que es lo mismo. Tenemos que aprender a adornar la doctrina de Cristo para poder enseñar, ahora sí que el platillo perfecto delante de los demás. Por eso es que le dice, tú, Pablo, Tito, se lleva el ejemplo personal de todo, en todo momento, y de esta manera puedes hacerte cargo de los demás, cargo de enseñarles a los demás que están a cargo de una grey, y por eso tú debes presentarte en todo como ejemplo de buenas obras. Así que mis hermanos, nosotros antes de poner o enseñar algo, debo de tener cuidado que yo también soy ejemplo en eso. Y no caigamos o no seamos como los fariseos, aquellos que la palabra dice que ponían cargas al pueblo, ponían cargas a la grey, que la grey no podía llevar y ni siquiera los fariseos con un dedo las tocaban. Nosotros debemos ser primeramente ejemplo.
Y de esta manera lo dice en Lucas 11. Y él dijo, ay de vosotros también. Y esto porque él le dice, ay de vosotros también, porque primero habló contra los fariseos. Ay de ustedes fariseos que hacen esto, y escribas también que son tumbas blanqueadas, que no llevan a cabo lo que se les ha enseñado. Y de pronto dijeron los intérpretes de la ley, pero nosotros no, ¿verdad? Y les dice, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero ustedes ni aún con un dedo las tocan. Lucas 11:46. O sea, no nada más eran los fariseos, no nada más eran los escribas, sino aún los intérpretes de la ley ponían cargas que ni ellos mismos podían llevar, o cargas que ni siquiera ellos podían o tocaban con un dedo. Entonces, por eso es que Dios a través de Pablo nos está hablando que todo aquel que exhorta a alguien para que sea ejemplo en su casa, en su trabajo o en su vida personal, primero debe de ser ejemplo antes de exhortar a los demás a adornar la doctrina de Dios. Entonces, ¿soy ejemplo? ¿Puedo decirlo? No sé si ustedes han escuchado ese dicho popular, no sé si es un dicho popular o es un dicho mal dicho, pero creo que está bien dicho. Dice, el mejor maestro es el que enseña con el ejemplo. Y la palabra de Dios nos dice de esta manera, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra gloria? El testimonio de nuestra conciencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Caminar con sencillez y con sinceridad de Dios y no con sabiduría humana. ¿Para qué? Para que nosotros como maestros enseñemos con el ejemplo. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 12. Entonces, de esta manera nosotros nos conducimos o nos hemos conducido en el mundo y mucho más con ustedes. Debemos de conducirnos con el ejemplo, debemos de conducirnos delante del mundo con el ejemplo. La gente debe de saber que tú estás condimentando o adornando la doctrina de Dios. Que digan que verdaderamente si eres un buen chef de la doctrina del Señor, que si eres un verdadero maestro de la doctrina del Señor, que eres alguien que está no nada más aprendiendo la doctrina, sino viviendo la doctrina. Y ese es el compromiso que debemos de tener presente en nuestros corazones. Cuando pidamos a alguien que se dice cristiano, que se comporte como cristiano. Porque mucha gente, tristemente, están diciendo que son cristianos, pero se comportan como mundanos, viven como mundanos, actúan como mundanos, mas sin embargo dicen que son cristianos. Tenemos que tener cuidado. Aún con los que dicen ser cristianos, nosotros debemos seguir adornando la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y aquí en las Escrituras podemos encontrar también a muchos hombres fieles a los que no se les pudo acusar de ser mal ejemplo de hijos de Dios y que con su vida, con sus actitudes, pudieron sazonar o adornar la doctrina de Cristo. Porque hay muchos que tuvieron errores, que se equivocaron, pero también hay muchos hermanos a los cuales nunca se les pudo encontrar ninguna falla, o al menos no está dentro de las Escrituras. Si ustedes se dan cuenta, hay un Abel. De Abel no se sabe nada. Que digan, ay no, Abel sí falló en esto, falló en aquello, engañó al faraón o engañó a sus papás. Bueno, todavía no estaba el faraón, ¿verdad? Pero engañó a sus papás. Nunca se sabe nada. Al contrario, él dice que dio una ofrenda excelente a Dios.
José el soñador, ahí sí hablamos del faraón, hablamos de Potifar, hablamos de la mujer de faraón, hablamos incluso cuando está en la cárcel. Si ustedes investigan toda la historia de José, la mayoría no lo quería por ser demasiado obediente a Dios, por sazonar la doctrina de Dios, por aderezar la doctrina de Dios, por adornar la doctrina de Dios. Y era lo que Pablo le estaba pidiendo a Tito, que fuera como un Abel, como un José el soñador, como un Sadrach, como un Mesac, como un Abednego, como un Job también, que incluso en medio de tantas pruebas y tanto sufrimiento, nunca estuvo en contra de Dios, nunca blasfemó el nombre de Dios. O como una Esther, que estuvo dispuesta a morir por defender el pueblo de Israel. O una Ruth, que dejó todo para seguir a Cristo, y no se habla nada de que haya hecho algo mal en contra de la palabra de Dios. Y podríamos estar buscando a más y más y más, y encontraríamos que hay muchísimos, incluso después de Cristo, también los apóstoles y muchos hermanos en Cristo que han muerto porque están adornando la doctrina del Dios Altísimo. Y pues por último, pues no podríamos pasar por alto por nuestro Señor Jesucristo, que Él fue un gran ejemplo de cómo adornar la doctrina, sazonar la doctrina. Y fíjense, no es decir, ay, sí, pues mira, échale salecita. No, Él tenía autoridad aún para adornar la doctrina de Cristo. Porque decían, ¿él con qué autoridad? Pues con la autoridad que Dios le dio, que su Padre le dio. Y es lo mismo con nosotros, mis hermanos. Cuando nosotros defendemos la doctrina y vivimos la doctrina, tiene que ser con la autoridad de que estamos seguros que no le eches más sal. No le pongas la cereza primero, no, va a ser al final. No, el motor se arranca de esta manera. O sea, que aprendamos con una seguridad de que la palabra de Dios es recta, la palabra de Dios es tajante, la palabra de Dios no podemos dividirla o no podemos entibiarla. Eso es sazonar o adornar la doctrina de Cristo, defendiendo la sana doctrina. Y es lo que Pablo le estaba diciendo a Tito. Y también entre unos de los que también aprendieron o sabemos de él que adornó la doctrina de Dios fue Daniel. No sé si recuerden a Daniel. Daniel también estuvo dentro de sus 3 compañeros. Y más sin embargo, dice la palabra que los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. ¿Se dan cuenta cómo él estuvo siempre adornando la doctrina de Dios nuestro Salvador? Él se preocupaba por adornar. Yo te pregunto a ti, ¿estás preocupado por adornar la doctrina de Cristo? ¿Estás preocupado por condimentar correctamente la doctrina de Cristo? ¿Defender la doctrina de Cristo? Recordemos que también a nuestro Señor Jesucristo le buscaban una manera para atacarlo o para acusarlo, mas sin embargo nunca pudieron encontrar ninguna falla en él. Daniel 6:4 fue lo que acabo de leer, y ahí en el libro de Mateo dice así acerca de nuestro Señor Jesucristo: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, fíjense nada más, toda la gente que estaba buscando algo en contra de nuestro Señor Jesucristo, y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Y dice en el 60, y no lo hallaron. No encontraron ningún falso testimonio. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Lo aclara bien la palabra. Fueron testigos falsos.
Esto lo van a encontrar en Mateo 26 en adelante, hasta el 59. Encontramos cómo trataron de acabar con nuestro Señor Jesucristo, trataron de acusarlo. Estoy hablando terrenalmente, porque sabemos que ya el propósito de nuestro Señor Jesucristo era entregar su vida, pero ellos no lo sabían. Los que lo querían matar, los que lo querían crucificar, los que lo querían agarrar en un falso testimonio, pues lógicamente, en alguna falsedad o en algo contrario a su doctrina, lógicamente que ellos trabajaban de acuerdo a lo terrenal. Mas, sin embargo, el Señor ya tenía su tiempo y todo. Y dice que todos estaban buscando cómo difamarlo, cómo atacarlo, pero nunca encontraron nada. Y así es como nosotros debemos aprender a adornar la doctrina de nuestro Dios Todopoderoso sin que encuentren nada en contra. Podrán levantarnos falsos, podrán hablar mal de nosotros y vamos a ser bienaventurados cuando nos vituperen por causa de Cristo. Pero lo más importante es que nosotros aprendamos a adornar la doctrina de Dios. Aprendamos a sazonar la doctrina de Dios. ¿Y cómo la voy a sazonar o cómo la voy a adornar? Dice en Marcos 9:49 al 50. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿Quién lo dijo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Se lo estaba diciendo a quién? A sus discípulos. Marcos 9:49 y 50. Entonces, mis hermanos, todos seremos salados con fuego. Todo sacrificio será salado con sal. Y buena es la sal. La sal no debe de ser insípida, porque si se volviera insípida, ¿con qué la sazonaríamos? Dice, tened sal en vosotros mismos. Y no vayan a agarrar el salero y empiecen a echarse sal encima, mis hermanos. No se trata de eso. Yo pregunto, ¿cómo podemos adornar la doctrina de Dios, nuestro Salvador, con sal? ¿Cómo le podríamos hacer? Bueno, vamos a aprender que debemos tener sal para adornar o para sazonar la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Cómo le hago? ¿Con qué tipo de sal? ¿Sal de mesa? ¿Sal de mar? ¿O qué está hablando Dios cuando nos está hablando de la sal? Y para eso tenemos que irnos un poquito atrás, a la ley, al Levítico. Y en el tiempo de los levitas o del Levítico, dice que la sal se utilizaba para preparar los sacrificios. El verdadero cristiano, ahora nosotros, dispone su corazón y su vida para hacer un sacrificio voluntario para Dios. Entonces nosotros también debemos de tener sal. Ya no es la sal literal. En ese tiempo sí era sal literal, en ese tiempo sí tenían que echarle la sal a los animales que sacrificaban para que fuera olor grato a Dios. ¿Sí? Las ofrendas, exactamente. Mas sin embargo ahora nosotros somos un ¿qué? Sacrificio vivo. En la antigüedad se utilizaba la sal en esos sacrificios y se ordenaba a los israelitas que sazonaran con sal sus ofrendas de grano y sazonaran con sal toda ofrenda que presentaran, y que no faltara jamás en su ofrenda la sal del pacto que Dios en toda la ofrenda pidió que la ofrecieran. Eso lo pueden leer en Levítico 2, casi todo el capítulo nos habla de la sal, que era importante ponerle sal a todos los sacrificios. Y por eso nuestro Señor Jesucristo dice que nosotros debemos de tener sal, y también nos dice que debemos de ser la sal de este mundo. ¿Y por qué? Porque esta práctica representa a la sal como un medio tanto de purificación como de conservación. Tiene dos puntos muy importantes: purificación y conservación. Purificarse cuando presentaban la ofrenda
y debería de salir olor grato al Señor. Y conservación para que no se echara a perder la carne o el sacrificio o lo que guardaban en ese tiempo. Recuerden que no había refrigeradores, entonces le ponían sal para que se preservara, para que estuviera conservada la carne. Y Jesús, de esta manera, toma esta práctica de sazonar con sal los sacrificios, mostrando que todos los cristianos debemos de ser un sacrificio agradable a Dios. Pablo lo escribió de esta manera: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Si se dieron cuenta, Pablo también está hablando de un sacrificio agradable. Jesús está hablando de una sal que va a ser pasada por fuego. Y en Levítico encontramos una sal que tenía que ser puesta en el sacrificio de grano o en cualquier otro sacrificio, porque era una sal del pacto. Dios lo toma como un pacto, esa sal. Así que vamos a ir entendiéndolo de esta manera. Ser salados con sal o condimentados o esparcidos con sal, lo entenderíamos que los cristianos seremos purificados por medio de fuego. ¿Y cuál es el fuego? Pruebas, tribulaciones, tentaciones y etcétera. Pero nunca vamos a ser consumidos porque nosotros somos la sal de este mundo corrompido. Así que nosotros vamos a ser pasados por fuego, mis hermanos. Pero gracias a la sal no veremos corrupción. O sea, no vamos a corrompernos nosotros. Y no estoy hablando del cuerpo, sino estoy hablando de corrompernos juntamente con el mundo. Estar con el mundo que ya está corrompido. Sino nosotros tenemos que ser esa sal para ese pueblo corrompido y para que muchos lleguen al conocimiento de Dios. Nosotros, los hijos de Dios, debemos o estamos dispuestos a renunciar a todo lo que obstaculice nuestra relación con Dios. Eso es ser sal, mis hermanos. La gente nos ve y de esta manera esos que están corrompidos ven que somos diferentes, porque aún en medio de pruebas, tribulaciones, dificultades, todo lo que se nos presente, nosotros no estamos corrompiéndonos. Nosotros no somos como los del mundo y por eso es que esta sal va a ser probada por fuego también. Aunque esto signifique perder una mano, perder un pie o perder un ojo, porque la sal en este mundo no puede ser insípida. Por eso dice que si es mejor llegar cojo al reino celestial, es mejor llegar tuerto al reino celestial antes que volvernos insípidos. Nosotros no podemos volvernos insípidos porque nosotros tenemos la responsabilidad de adornar la doctrina de Dios, sazonar la doctrina de Dios. Nosotros hemos sido apartados para Dios y su obra. Nosotros somos sacrificio vivo y debemos presentarnos delante de Él siendo ejemplo de buenas obras. Esto es, adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. Tenemos que estar consagrados a Dios, somos sacrificio vivo, somos ofrenda al servicio de nuestro Dios. ¿Y cómo voy a poder seguir adornando la doctrina de Dios? ¿Cómo voy a poder seguir condimentando o sazonando la doctrina de Dios? Por medio de la sujeción a Él. Fíjense bien, primero tengo que sujetarme a Dios. Si yo no me sujeto a Dios, no me voy a poder sujetar a nada. A nada. Por eso es tan importante conocer a Dios. Porque si yo no lo conozco, yo no voy a saber si me estoy sujetando a Dios o me estoy sujetando al pastor, o me estoy sujetando a una denominación, o me estoy sujetando a una religión. Pero ya cuando conozco a Dios, entonces ya voy a poder adornar la doctrina de Dios.
De esta manera también, crucificando nuestra carne, soportando las pruebas, perdonando las ofensas. Esa es la sal, ese es el adorno, esa es la carta de recomendación para este mundo perdido. Cuando tú aprendes a decirle no al mundo, nosotros estamos adornando la doctrina. Cuando nosotros decidimos tajantemente cortar con las inmundicias del mundo, estamos sazonando la doctrina de Cristo. Estamos mostrando la doctrina de Cristo con los demás. Así que es importante que nunca olvidemos que Dios permite que su pueblo pase por diferentes tipos de sufrimientos, diferentes pruebas o dolor, con el propósito de purificarnos, moldearnos a la imagen de Jesucristo nuestro Señor, y también con el fin de adornar la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Vamos a ser probados? Claro que sí, pero nosotros tenemos que permanecer firmes. Y Pedro, lo dice de esta manera en Primera de Pedro. Pues, ¿qué gloria es si pecando son bofetados y lo soportan? Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Primera de Pedro 2, del 20 al 21. ¿Qué significa todo esto, mis hermanos? Que nosotros vamos a ser probados, pero los verdaderos hijos de Dios, en lugar de que nos volvamos insípidos, como esa sal que no sirve y se desvanece, nosotros vamos a seguir sazonando la doctrina de Dios. Amén. Yo no sé si te pasa, bueno, a ustedes las mujeres a lo mejor les pasa más, que le echan sal y la sal no se desvanece, le empieza a dar sabor a la comida y le dices falta más sal y falta más sal hasta que llega a su punto perfecto. Es lo mismo con nosotros, las pruebas, el fuego, las dificultades, todo lo que nos sucede, mis hermanos, es porque está cayendo sal, somos sal. Y no puede desvanecerse, no puede quedar insípido. Así que nosotros somos los que adornamos o sazonamos la doctrina de Dios. Las frases salados con sal son palabras que no debemos pasar por alto, ya que esto nos recuerda que adornar la doctrina de Dios no es nada fácil. No es fácil, mis hermanos. Acuérdense del guiso otra vez. Está en fuego. En el fuego, le echa sal, hasta que agarra su punto exacto y perfecto. Es lo mismo con nosotros. No es nada fácil. Debemos de ser pasados por el fuego, pero la sal permanece. La sal no se vuelve insípida. Así que, mis hermanos, es necesario el sufrimiento para ser purificados y mostrar que verdaderamente somos discípulos de Cristo e hijos de Dios. Es necesario que pasemos por diversas pruebas, lo dice la palabra. Debemos de ser sacrificio a Dios que se prepara para el altar como olor grato. Debemos ser sacrificio a Dios que se prepara para el altar como olor grato a Dios. Nosotros vamos a ser preparados y somos olor grato cuando soportamos las diversas pruebas por donde estamos pasando. Tenemos o debe de llegar ese momento de que estemos bien seguros de que el pecado no vuelva a ser nuestro amo. Dios permite que seamos probados y después adornemos la doctrina de Dios, nuestro Señor y Salvador. O sea, Dios lo permite porque sabe que nosotros no nos vamos a volver insípidos. Él permite todo esto porque sabe que nosotros vamos a poder adornar la doctrina de Cristo. Él permite esto porque sabe que vamos a poder sazonar la doctrina de Cristo. Cada vez que pasamos una prueba y te ven que estás como si nada y dices, bueno, pues lo que Dios dio, Dios lo quitó. Sin nada vine del vientre de mi madre y sin nada me iré. Entonces nosotros
vivimos una paz diferente, vivimos un gozo diferente, y eso es lo que sazona la doctrina de Dios. Espero y estemos entendiendo todo esto. Así como la sal purifica y conserva los alimentos, Dios nos purifica del pecado y nos preserva de la destrucción. Pablo lo dijo de esta manera: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo nos vamos a ir renovando? ¿Cómo vamos a ir purificando esa sal? ¿O cómo vamos a ir adornando la doctrina de Cristo? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Antes lo que veíamos creíamos que no era tan malo. Pero entre más conocemos la doctrina de Dios, más nos vamos purificando, más nos vamos transformando, y de esta manera vamos a poder sazonar, o vamos a poder condimentar, o vamos a poder adornar la doctrina de Dios. Pero si tú no pasas por fuego, ¿cómo vas a poder adornar la doctrina de Dios? ¿Cómo puedes decir, mira, esto ya me pasó a mí? No te preocupes, esto es para que vayas afirmando tus pasos, para que puedas un día adornar la doctrina de Dios con seguridad, con una seguridad de decir, hermano, vas a pasar por esto, pero vas a salir adelante, porque la sal de Dios nunca se vuelve insípida. Así que, mis hermanos, debemos mostrarnos fieles en todo, para que en todo adornemos la doctrina de Dios nuestro Salvador. Pablo se lo dijo a Tito, y de esa manera nosotros también tenemos que aprenderle, mostrándonos fieles en todo. ¿En qué? En todo. Fieles en todo. En medio de las pruebas vamos a mostrarnos fieles. ¿Para qué? Para que haya un propósito, que en todo adornemos la doctrina de Dios nuestro Salvador. Si ustedes lo leyeron bien, es en el versículo 10, donde le dice, en todo tienes que adornar la doctrina de Dios. ¿Y qué es todo, mis hermanos? Es en el gozo, en la tristeza, en las pruebas, en las tribulaciones, en el convivir con los hermanos, en estar juntos, en perseverar en la doctrina, en todo, todo. Del Génesis a Apocalipsis, todo tiene que ser el condimento preferido o el condimento esencial para que la doctrina de Cristo sea sazonada correctamente. Así que como conclusión, o ya casi para terminar, yo les pregunto, ¿se han preocupado por adornar la doctrina de Dios, su Salvador, con su testimonio? ¿Se han preocupado cuando van caminando solos, cuando están solos en casa, cuando no hay nadie que los vea? ¿Se han preocupado cuando tienen el celular en la mano, cuando tienen la computadora en la mano? ¿Cómo estás sazonando la doctrina de Cristo? Porque cuando tú estás guisando, cuando estás haciendo algo, algún trabajo y nadie te está viendo, a lo mejor dices, le echo más sal, total. Y al rato te sale bien salado el guiso. O no, pues total, no le aprieto bien el tornillo y te salen mal las cosas. ¿Te estás preocupando por adornar la doctrina de Cristo, aún en tu vida personal y a solas? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu mente? Acuérdense que Dios conoce todo, todos nuestros pensamientos. Entonces, primero tengo que adornar la doctrina con mi testimonio personal, individual y a solas, para que yo después pueda adornar la doctrina de Dios en medio de mis hermanos, en medio de la congregación. Con mis hermanos voy a disfrutar y voy a adornar la doctrina de Cristo, pero después también tengo que salir al mundo. Y con la gente de afuera tengo que seguir adornando y sazonando la doctrina de Cristo. O sea, son pasos que yo debo de preocuparme para que en todo sea glorificado o sea glorificada la doctrina de Dios nuestro Salvador. Sea conocida la doctrina de nuestro Dios Salvador, nuestro Dios y nuestro Salvador. Así que, mis hermanos,
las pruebas que hemos pasado o que estamos pasando son las que deben de estar adornando la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Cómo estamos pasando las pruebas? ¿Cómo estamos pasando las dificultades? ¿Cómo estamos pasando los sufrimientos? ¿Cómo estamos pasando los vituperios? ¿Cómo estamos pasando el dolor? Todo esto debe de ayudarnos para poder adornar la doctrina de Cristo. No sé si recuerdan a Pablo, que estaba en el calabozo, en lo más adentro, y él empezó a adornar la doctrina de Cristo, cantando salmos e himnos, y que todos los presos lo escuchaban. Entonces nosotros también debemos de ser diferentes. Tenemos dolor, tenemos sufrimiento, pero tenemos confianza. Tenemos fe en que nuestro Dios no nos desampara. Tenemos fe en que nuestro Dios siempre va luchando por delante como poderoso guerrero. Y si Él permite un sufrimiento o un dolor, es porque sabe que nunca vamos a dar paso atrás, sino que seguimos adornando la doctrina de Dios nuestro Salvador. Todo esto es para adornarla, mis hermanos. El mundo que nos rodea debe de ser impactado con nuestra adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. Por medio de la doctrina que nosotros adornamos, por medio de nuestro testimonio, por medio de lo que predicamos, la gente queda impactada. ¿Quién es este que esa doctrina la habla con tanta autoridad? ¿Cómo es que permanece firme si ya todo el mundo está en contra de él y él permanece firme? Amén. ¿Qué pasó con Esteban, mis hermanos? Toda la gente lo atacaba y hablaba en contra de él, y ya cállate y no nos inculpes a nosotros y te vamos a apedrear. Y Esteban permaneció firme, adornando la doctrina de Cristo hasta el último momento. Él adornó la doctrina de Dios, porque aun cuando ya estaba a punto de morir, dijo, perdónalos. Igual que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo estás adornando la doctrina de Dios tu Salvador? ¿Con odio? ¿Con blasfemia? ¿Con enojos? ¿Con corajes? ¿Con vituperios? ¿Con blasfemias? ¿Con malas palabras? ¿O estás soportando todo lo que Dios está permitiendo que te pase el día de hoy, con el propósito de que el nombre de Dios sea exaltado, con el propósito de que la doctrina de Dios sea adornada y sazonada? ¿Cómo estás pasando tu tiempo de prueba? Es importante todo esto, mis hermanos, porque el mundo que nos rodea debe de ser impactado con la doctrina que nosotros enseñamos. ¿Cómo? Cuando sabemos adornarla, cuando sabemos sazonarla. Recordemos que nosotros somos la sal y nosotros somos los responsables de adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. No el vecino, no el cristiano de allá afuera, no tu papá, no tu mamá. Tú eres el responsable. Yo soy cristiano. Yo tengo que ser el que adorno la doctrina de Dios. Yo soy el cristiano, yo soy el que tengo que sazonar la doctrina de Dios. Que él se dice cristiano, bueno, pues él va a entregar cuentas con Dios. Que ella se dice cristiana, ella va a entregar cuentas con Dios. Pero yo soy el chef de cocinar el condimento o la Biblia o la doctrina de Dios. ¿Y cómo la estoy cocinando? ¿Cómo la estoy aderezando? ¿Cómo la estoy adornando? ¿Cómo la estoy mostrando a los demás para que vean que es la verdadera doctrina de Dios? Tengo una gran responsabilidad. Tengo una gran responsabilidad cuando yo tengo que adornar, sazonar, preparar, ataviar la doctrina de Dios nuestro Salvador. Dice la palabra de Dios, porque dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada la tierra? No sirve más para nada, sino para ser echada y fuera y pisoteada por los hombres. Si tú no eres la sal que está sazonando la doctrina de Dios, lo único que estás haciendo es que los mismos hombres pisoteen la doctrina de Dios, que
por tu irresponsabilidad, la palabra de Dios sea pisoteada. Por medio de tu falso testimonio, la palabra de Dios es rechazada. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de sazonar, de adornar, de ataviar la doctrina de Dios por medio de nuestro testimonio, en cualquier momento, para que en todo, dice Pablo, en todo sea glorificado nuestro Dios. En todo. Primeramente tiene que ser exaltado. Por eso hay una alabanza que dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, te exaltaré, en todo tengo que exaltarte, en todo se ha exaltado el Señor, en todo se ha reconocido Dios. No soy yo, no, ay, es que soy muy sabio, es que soy muy inteligente, no, es porque Dios tuvo misericordia de mí y Dios me puso como sal para sazonar, para condimentar, para aderezar, para adornar la doctrina de Dios. En todo se ha exaltado el hombre. No, ¿verdad? En todo sea exaltado Dios. Por medio de mi testimonio adornaré la doctrina de Dios. Y por eso en el versículo 10 que les dije, dice, mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Vuelvo a dejarte una tarea. Preocúpate por adornar la doctrina de Dios. Preocúpate por condimentar la doctrina de Dios. Preocúpate por ataviar la doctrina de Dios. Preocúpate por hermosear la doctrina de Dios, por ornamentar la doctrina de Dios, por hermosear y embellecer la doctrina de Dios. Adereza la doctrina de Dios, porque tú eres la sal de esta tierra, mi hermano, mi hermana. Vamos a orar.